Quería empezar hablando de creo que se dio un fenómeno en el último año que dio, o sea, a raíz de la pandemia, que dio avance a una lógica, a una retórica, eh, que se había visto antes en la historia y nunca terminó bien, que es, escuché una frase hace un tiempo, que cada vez que se han impuesto totalitarismos, se ha avanzado en suprimir las libertades de la gente, más grave aún, o sea, la gente ha renunciado voluntariamente a sus libertades, siempre ha sido en nombre de algo. O sea, yo cambio mi libertad por seguridad, ahora cambio mi libertad por salud. Pero siempre ha sido en nombre de algo. Eh, Creo que ahora estamos viviendo eso a raíz de la pandemia, en que, bueno, de hecho, Michael Levitt, el ganador del Premio Nobel del 2013, profesor de biología en Stanford, entre otros varios, han sugerido que los costos de las medidas que se han implementado para tratar de frenar o aminorar los efectos de la pandemia van a ser muchísimo peores, y están siendo muchísimo peores que la pandemia en sí misma. Entonces, pero esta lógica de renunciar voluntariamente a las libertades, a pesar de todo el daño que está causando, es lo que me gustaría que analicemos desde un punto de vista filosófico, quizás. Sí, antes de entrar, gracias Alan por invitarme, me encanta conversar contigo, así que feliz de tener esta Muchas gracias, conversación. amigo. Pero antes de entrar, fíjate que en lo filosófico me gustaría entrar, que no es menor, en el mundo del absurdo. Porque esto es un absurdo. Axel entrevista ahí también, ahora no me acuerdo el nombre, yo no soy mala para los nombres, pero a un virólogo de Gran Sí, Bretaña. sí, lo vi. Lo vi. ¿Te acuerdas cómo se llama? Que formaron como un pacto en Barrington que, o sea, Declaration, creo que era. eso, la Barrington Sí, Declaration. sí. Ya, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, lo que este virólogo experto dice ahí es que esto es una locura. Primero, porque se entienden las cuarentenas cuando tú tienes el problema de que es posible que no te alcancen las camas. ¿M? Y por lo tanto la gente se te muera porque no la puedes atender. Ya, ok, eso lo entendimos todos. ¿Ya? El punto es que acá siguieron las restricciones permanentes a la libertad de las personas, ahora por el miedo al contagio. Cuando el contagio en la gran mayoría de la gente no tiene absolutamente ningún riesgo. O sea, esta es una enfermedad que ha cobrado aproximadamente 1,5 millones de muertos y se están muriendo de hambre 10.000 niños al día por los efectos en los países pobres del África, etcétera, por los efectos colaterales que está teniendo el chicotazo económico que significa frenar la economía. 10.000 niños diarios se mueren. Entonces, de hambre. Entonces, acá hay una esquizofrenia. Hay una esquizofrenia dada en parte en la legitimidad que tú mencionabas en que la gente transa su libertad por algo. Pero espérate, esto no es la peste negra. Esto es una enfermedad que sí tiene sentido hacer ciertas cuarentenas cuando tú ves que el sistema hospitalario va a colapsar. Y tiene sentido entonces, en lugar de estar frenando la economía, hacer grandes inversiones en mejoras en salud. Construir más hospitales, tener más máquinas de los respiradores, avanzar en vacunas y en... Eso es lo que tiene sentido, no tiene sentido frenar, al contrario, tiene sentido avanzar y que la población de riesgo tome conciencia y luego cada quien verá si se encierra en su casa, entendiendo, tomando conciencia con toda la ayuda que le pueda prestar el Estado a esa gente que se encierra en su casa, que tiene que hacerlo porque es de alto riesgo, y ahí hay un Estado súper presente que los ayude, que los sostenga, ¿cachai? ¿No? Que les facilite a la gente mayor que no tenga, qué sé yo, un teléfono con el que conversar con sus hijos, un teléfono para que no queden aislados, que les den asesoría psicológica, concentrar las energías en lo positivo, en ayudar a la gente que realmente necesita. Y el resto, la gallá como tú y como yo, que si nos contagiamos solamente un 0,0008% le pasa algo realmente grave, seguir con la vida normal. Pues esto es un absurdo. Entonces, y además absurdo, ¿por qué? Todas las otras enfermedades no se están tratando. Y esto no es un tema solo en Chile, este es un tema a nivel mundial que está pasando. Yo lo conversaba con la polola de un hijo mío que es francesa, que vive en Alemania, y me decía, pero si es que en Francia tampoco están recibiendo a la gente que no tiene corona, solo dejan hospitalizados a los con corona y a los demás los mandan para la casa para que no ocupen la cama,
porque lo políticamente relevante es que no haya un muerto por corona. Claro. No es que te cuiden la vida, esto es una hipocresía de principio a fin, porque entonces, ¿y el muerto por cáncer? No importa. Y el muerto por... tengo una amiga que su hijo, 9 años, empezó a cojear aquí en Chile, Santiago, lo llevó a la urgencia 3 veces, ella es odontóloga, en la urgencia de una clínica. Lo mandaron para la casa porque no, después de hacer el test de corona, porque no era corona. Y después de sin ningún examen de nada. Y después de 3 semanas, o sea, de 3 semanas de esto, de aconteció que fue 3 veces que el niño hizo crisis y todo, que los dolores eran espantosos, les dijo, yo no me voy de acá hasta que ustedes no le manden a hacer un examen de sangre. Ni siquiera un examen de sangre. Y el cabro resulta que tenía un estafilococo que le estaba comiendo la cadera. Se pasó 3 semanas en la UTI. Y así estamos ahora. Entonces, tú no me podés decir que esto es razonable. Que es razonable que resulte que para entrar al Jumbo, en el mismo mall, te hagan hacer una cola de 3 horas, y el ICI que está al lado entra todo el mundo. Es que todo está esquizofrénico, todo. O sea, nada tiene una lógica básica. Lo que tiene lógica básica, que eso yo estoy absolutamente de acuerdo, es que no hagas reuniones de más de 15, 20 personas. ¿Ya? Porque si hay un contagiado, lo bueno es que pueda decir, mira, a todos, se acuerde de quiénes estaban y les puede avisar, oye, compadre, ¿sabes qué? Yo estaba contagiado, nos juntamos ese día, anda y hasta el PCR para que tú no sigas contagiando a los demás. Claro. En cambio, si te juntas, como pasó ahora en las playas, con 100 personas no sabes con quién estabas. Esto no es que yo promueva, o sea, que yo no vea que aquí hay una enfermedad, que yo no vea que aquí hay riesgos que se pueden prevenir y contener. El punto es que no puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad, y menos aún que hayan parlamentarios que se arroguen ahora el derecho a decir que la vacuna va a ser obligatoria. O sea, eso ya es... A ver, nosotros pensábamos que este era un bicho que nació un murciélago, de una sopa murciélago. Después no era un murciélago, era de un laboratorio que recordemos que la persona que denunció todo esto desapareció, porque en China la gente desaparece. Después vimos las escenas del gobierno chino en el pueblo de donde surgió esto, que ya se me olvida el nombre, para variar, mala para los nombres. Wuhan. Vimos cómo agarraba a la gente y la llevaba obligada, la metía en furgones, la llevaba obligada, nadie sabe a dónde, como a campos de concentración. Después resulta que este virus se proliferaba con el frío, con el invierno. Pero resulta que en Brasil, en México y ahora en Chile, no, el calor exactamente lo mismo. Y así, suma y sigue, ahora hay una cepa nueva que es la cepa inglesa. Cepa nueva, o sea, lo nuevo, lo que no sabemos. Si hay algo que sabemos de este virus es que sabemos poco y nada. Y luego vienen a decirte que en un par de meses sacaron una vacuna para un virus que tiene diferentes cepas, sobre el cual sabemos poco y nada, que más cosas las que se han dicho que son contradictorias y contrarias que cosas que coincidan, acallando más encima a todos los científicos y médicos que dicen que esto no corresponde, que no corresponde a la limitación de las libertades individuales y todo, los tiene a todos callados, con ley mordaza. Imagínate si los dejaran hablar, si los sacaran en los medios de prensa, igual que todos esos otros médicos que están jugando los juegos de los gobiernos. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que yo voy a confiar en ese mar de incertidumbre respecto de la información que se ha dado de este virus en una vacuna? Y me voy a ir a inyectar una cuestión que no tengo idea, como si fuera un ratón de laboratorio. Primero, hagamos bien la pega. Hagamos bien la investigación. Y no me vengan con datos así de datos, porque en todo han habido contradicciones. Incluso la OMS salió diciendo, y ahí el Axel lo sacó, ¿no es cierto?, que las cuarentenas totales no servían para nada para enfrentar esta cuestión. ¿Y por qué si la OMS se contradice a sí misma? Eso quiere decir que no tiene idea de la cuestión de la que está hablando. ¿Va a haber una solución para algo que no sabemos cómo es el problema? O sea, no sé, yo realmente estoy así como
impresionada. Lo único que me queda por decir es que personas como tú, como yo, personas sensatas, razonables, personas que no tenemos hambre de poder total y que sí nos importa la ciudadanía y que debiésemos estar más en los medios, llamando a que la gente piense, que no se deje llevar tanto por el pánico, etcétera, y haciéndonos responsables. La vida es la vida y la vida tiene un punto que es su gestación, que es lo que se promueve, que hoy día hay que extraer del cuerpo de una mujer libre, ¿no es cierto? Su gestación, ahí comienza la vida, y la vida tiene un término también. Y uno se muere. Eso sí, es parte de la vida. Así es la vida, digamos. Luego, ¿hay que evitar morirse por las puras berenjas? Sí, estamos de acuerdo. Seamos razonables, seamos razonables. Pero esto que se ha hecho acá, en el fondo se ha explotado el miedo en la gente de una manera radical, se ha instalado un discurso políticamente correcto para variar, de gente que también tiene miedo de decir lo que nosotros estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque al tiro surgen los jueces que te caricaturizan y dicen, mira, está libertaria o no sé qué, no le importa, como me dijo un tipo en el Facebook, no, a ti no te importan los débiles, la salud de los débiles y la cuestión. Y yo le dije, oye, viejo, el que está llamando cuarentena total eres tú. ¿Y quiénes podemos vivir la cuarentena total sin problemas? Bueno, las personas que seguimos ganando un sueldo y que podemos pagarnos la vida. Es a ti al que no te importan los débiles. Es a ti al que no te importa la cantidad de gente que se está muriendo de hambre producto de estas cuarentenas totales. Claro, pero es que, de hecho, eso es muy importante porque creo que hay dos aspectos en ese sentido. Uno es el aspecto, digamos, filosófico de la libertad, de que la gente decida libremente, pero uno puede decir, ¿sabéis qué? Ok, si esta cuestión es realmente la peste negra y es tan terrible como la están pintando los gobiernos jugando su juego del postureo ético, fantástico. Podemos ver quizás si se justifica quizás alguna restricción. Entonces ahí pasamos a la segunda etapa, que es decir, ok, tú me estás pidiendo cuarentena, me estás pidiendo que cierre mi negocio, que renuncie a mi fuente de ingreso, que quiebren millones de empresas, que millones de personas se queden sin empleo. Ok, ya estamos en ese terreno. ¿Se justifica? ¿Tenía alguna evidencia? Entonces ahí pasamos a la segunda etapa, que es ¿qué dicen los datos? Y como bien me dijiste, no hay evidencia clara de que las cuarentenas sean efectivas. Otro dato interesante, que de hecho estos son datos de la CDC, o sea, no son de la teoría conspirativa de la esquina, son de la CDC. El 2018 en Estados Unidos murió más gente que en el 2020. En el país con más contagiados y más muertos del mundo, el 2018 murió más gente que el 2020. Y las tasas de mortalidad son ínfimas. Para la gente menor de 70 años, son ínfimas. Entonces, sí, creo que ahí está, de hecho, esto lo conversamos la vez pasada, que es qué tanta responsabilidad también le asignamos a la gente, porque claramente los gobiernos están jugando a su cuestión del postureo ético, que nadie puede morir por coronavirus, cueste lo que cueste, porque, como dijiste, lo demás da lo mismo. O sea, las tasas de depresión, ansiedad, enfermedad psicológica, abuso infantil, suicidio. Violencia intrafamiliar, suicidio. En Japón se murió más gente por suicidio que por coronavirus, claro, el año pasado. Por eso, entonces, ahí pasamos a un punto en que cualquier persona que sugiere en las redes sociales, como este compadre en Facebook que dijiste, cualquier persona que sugiere en redes sociales dice, oye, a ver, los datos no justifican lo que se está haciendo. Más allá de que, o sea, yo desde un punto de vista moral y filosófico, no estoy de acuerdo, pero ya pasamos a que si tuviese sentido, podemos sentarnos a discutirlo, pero no tiene ningún sentido, no hay evidencia alguna, no hay estudio ni hay literatura científica alguna que respalde lo que se está haciendo. Entonces, el nivel de quizá, no sé si coerción es la palabra, pero el nivel de manipulación que se está haciendo de la gente y la poca responsabilidad de la gente de decir, oye, a ver, tú me estás diciendo que haga esto, ¿me podéis demostrar que esto, o sea, que vale la pena que yo haga esto? Y ese paso tampoco ha estado. O sea, cualquier cuestionamiento a lo que dice el Dios Estado es totalmente criticado y obviamente los títulos que nos ponen siempre, que somos fachos, insensibles, egoístas, individualistas y todas las cuestiones de siempre. Por solamente decir, oye, si me vas a exigir esto, demuéstrame que sirve, que tiene sentido. Claro, lo que pasa es que además, mira, lo que decía este científico que entrevistó a Axel, decía, además de que tenemos un problema de que no se están tratando preventivamente enfermedades como el cáncer, de que tampoco se están tratando las enfermedades en sí, ¿no es cierto? Las otras enfermedades. Tenemos otro tema que también es interesante analizar. La inmunidad de rebaño es la única solución acá, no hay otra solución. ¿Y eso qué significa? Y resulta que las cuarentenas totales lo que evitan es que se produzca la inmunidad de rebaño. Entonces, ¿qué es lo que decía este científico? Decía, bueno,
si es que tú tienes una generación hoy día que tiene, ponte tú 45 años, y la mantienes en cuarentenas y le evitas contagiarse, cuando ya se contagien, puede ser que tenga 65, 70. Él le va a costar la vida. En cambio, si se hubiera contagiado a los 40, la gran mayoría sobrevive. Entonces, también acá hay otra cosa, que en el fondo, en la medida en que tú evitas que los niños, que los jóvenes se contagien, tú aumentas la probabilidad de que por un contagio de viejos, ellos mueran antes de lo que tenían que morir. O sea, es que de verdad es que esto es todo un absurdo. Es un absurdo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo puede ser que te digan que tú a las 10 de la noche tenés que estar encerrado en tu casa, no puedes ir a ver a un amigo? O sea, ¿en serio? ¿Qué tiene que ver las 10 de la noche con las 9, con las 11? Es que yo, honestamente, mira, ¿cómo sobrevivo psíquicamente a esta situación? Te voy a dar mi receta. Uno, no me acuerdo cuál de los grandes compositores, era Schubert, Schumann, no me acuerdo cuál de ellos, pero compuso gran parte de su obra durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? De alguna forma no significa que uno no oiga las bombas, que uno no oiga aquí las bombas que se están lanzando en contra de las libertades individuales, que uno no vea la situación. Pero la vida consiste en ejercer, como dice Dostoyevsky, las últimas de las libertades, que es cómo yo voy a enfrentar el destino que estoy viviendo. Y mi forma ha sido haciendo aportes como conversar contigo, aportes como mis columnas en el canal de YouTube, en Esfera Pública, para los que quieran, si quieren más de este libertarianismo, pueden visitarla. Ha sido mi aporte en el debate público, ahora voy de concejal por Las Condes, iba a ir por constituyente, pero al final la verdad es que el asunto está súper duro y yo no tengo estructura psíquica para la violencia, así que no me iba a exponer, digamos, ¿no? Cada uno tiene que conocerse a sí mismo. Y al final, con el pacto que se hizo ayer, de todas maneras, fue una buena decisión, porque yo hubiera quedado fuera frente a la Marcela Cubillos, no tenía mucho que hacer. Pero eso, escribiendo mis libros de cuentos, estando para mis amigas en largas conversaciones, ¿me entiendes? O sea, sin dejar de ver que acá hay un avance totalitario, una dictadura sanitaria, y que la gente se la está tragando de una manera que tú dices es francamente decepcionante, porque la gente realmente está dispuesta a entregar sus libertades por nada, porque aquí no te están dando nada, es más, te están matando de hambre. Sí. Acá hay otra cosa, Alan, tú estudias comercial, me dijiste, sí. Creo, ¿no? Sí. Tú sabes mucho mejor que yo que esto no lo puedes sostener 3, 4 años más sin literalmente empezar a matar a la gente de hambre. Y espérate, porque la pauperización de las condiciones materiales de vida implica una proliferación de todas las otras enfermedades. Tifus, cólera, todo lo que pueda, hepatitis, todas las otras enfermedades que hoy día estaban más o menos controladas porque teníamos una población que ya fuera un 8%, que todavía estaba viviendo muy malas condiciones, pero en general ya estaba saliendo adelante en todo lo que son los servicios básicos, etcétera. Todo eso se va a revertir. Toda esa gente se va a morir de otra cosa porque nosotros le estamos destruyendo sus condiciones materiales de vida. Acá no hay, esto es, o sea, esto es un populismo basado en una campaña internacional que tiene objetivos que yo no voy a entrar, a mí no me gustan no me gustan las teorías conspiranoicas, digamos, tengo súper poco de eso, o sea, yo soy como muy, a veces tú te das cuenta que hay contagios de ideas. Hay veces tú agarras, ponte tú a Hegel, y de repente estudiáis a un latinoamericano filósofo que en esa época, curioso, estaba escribiendo ideas muy similares a las de Hegel, ¿ya? Como que las épocas producen en las personas un cierto inconsciente colectivo, dicho en términos junguianos, y yo creo que nosotros estamos más atrapados de eso que quizás soy muy naif, pero de todo ese cuento del Bill Gates y de... Sí. No lo sé, pero bueno, prefiero pensar eso. Prefiero todavía en ese sentido ser buenista y pensar eso. Sí, y es que creo que ese es el punto clave.
parte de este inconsciente colectivo, creo que es algo que de hecho lo discutimos en el capítulo pasado, que estuvo un doctor en economía, profesor de la Católica, eh, discutimos que básicamente lo que estamos viendo ahora es que a todo lo que estamos haciendo, todas las ideas que se están avanzando, se le están quitando los costos. O sea, estamos viviendo un mundo de fantasía en que nada tiene costos. O sea, toda la pandemia y toda la cuestión, nada tiene costos. Para el mundo de la salud, obviamente, no tiene costos. Y hablar de los costos ya es inmoral, o sea, ya somos despreciables los que mencionamos quizás los costos. De hecho, otro ejemplo bien claro fue el tema del aborto en Argentina. Eso es un tema clarísimo donde también se ve lo mismo. Entonces, esta cuestión en el sentido de que el aborto, está bien, puede haber un debate de si 3 causales, no 3 causales, si libre o no, pero ¿a qué pasamos? A celebrar el aborto, que es una maravilla ahora. Es espectacular. O sea, ojalá nos embaracen a todas para poder abortar casi. Entonces, entramos en esta lógica de los activismos por ciertas cosas, ignorando por completo los costos que tienen. O sea, acá quizás me estoy yendo por otro lado, pero creo que quiero analizarlo para, en el fondo, resaltar o tratar de entender a lo que me refiero con esto de eliminar los costos de las cosas. El aborto, personalmente, creo que está mal. Claramente está mal. O sea, nadie, esto lo dice Jordan Peterson, de hecho, nunca le vaya a recomendar a un ser querido que se haga un aborto. Porque ok, digamos que una persona pro aborto se quiere hacer un aborto, pero eso tampoco le va a salir gratis. Los costos psicológicos, los costos físicos. Después, no sé, la culpa que sentirá, no tengo idea. Pero no es gratis. Entonces, y de eso se trata. De que estamos avanzando cosas que el control estatal, las cuarentenas, el aborto en Argentina, lo doy como ejemplo, son ejemplos, pero sí estamos viviendo en este mundo de fantasía, de delirio completo, en que ya no hay ese trade-off de decir, ¿sabéis que podríamos hacer esto? Pero aquí estamos renunciando. Esa pregunta ya no existe. Estoy de acuerdo. Y hay otra cosa que tampoco se está dando, que es un contradiscurso situado fuera, out of the box, fuera de la caja, un contradiscurso, por ejemplo, con el tema del aborto. Quedémonos ahí. ¿Por qué nadie le dice a los hombres, oye, Alan, supónte tú que yo quiero darte un consejo? Entonces te digo, Alan, ¿sabes qué? Estoy saliendo con esta chica y ella, bueno, feminista, qué sé yo, está pro aborto, todo el cuento. Cuídate, po. ¿O queréis que aborten un hijo tuyo? Si tú no quieres que aborten a tu hijo, toma tú la responsabilidad. ¿Por qué nadie le dice a los jóvenes, a los hombres eso? Porque si tú de verdad estás convencido de que en algún momento fuiste feto, que me imagino que hay gente que está convencida de que no, de que en algún momento no fue feto, o sea, no se puede reconocer a sí mismo como feto. O sea, siempre cuando me preguntan qué pienso del aborto, mis estudiantes, yo les digo, les voy a decir lo que pienso. Levante la mano el que no fue feto. Listo. O sea, tú te puedes reconocer en esa criatura que estaba en el vientre de la madre. Luego, incluso el aborto en caso de violación. Pero si tú no puedes, un crimen no limpia otro crimen. Un crimen no limpia otro crimen. Si estamos convencidos de que en algún momento cada una de las personas que ya estamos acá fue feto y nos podemos identificar con ese feto, y el que salió del vientre materno es el mismo que soy yo hoy día, y no hubo una cosa de unos trapasijes de almas extrañas con cuerpos y cuestiones raras, que ya tendríamos que entrar en teorías, no sé, muy especiales, ¿no? Entonces, si te hubieran destruido a los 2 meses de gestación, tú no estarías. No estarías aquí, ¿no es cierto? Es una cuestión elemental. Entonces, el punto es, uno, a ver, reconócete a ti mismo que esa radiografía que está ahí eres tú. Perdón, ecografía. Esa ecografía que está ahí eres tú. Primer lugar. Segundo lugar, un crimen no se limpia con otro crimen, en el caso del aborto por violación. Tercer lugar, en el caso del aborto que implica, porque está en juego la vida de la madre y de la criatura, bueno, evidente. Ahí hay que son dos dedos de frente. Hasta la Iglesia Católica dice, bueno, ahí hay que... no. Porque es que obvio, que se muere la madre, se muere la guagua igual, ¿te das cuenta? O sea, como seamos razonables, ¿no es cierto?
Entonces, el tema es que a mí lo que me falta también son otros discursos paralelos, además del discurso de los costos, del discurso y de la conciencia de los costos, porque sí, yo creo que uno puede pensar en que alguna, tú sabes que hay una peruana, me contaban, que se embaraza para abortar en cámara y lo sube y lo celebra. Ese es el nivel al que estamos llegando, Claro. ¿cachai? Me lo Sí. contó un estudiante mío peruano, que es un señor ya mayor, que es brazo derecho de uno de los políticos importantes allá. Me decía, bueno, acá tenemos una peruana que hace eso, que celebra el aborto. Entonces, después otra cosa que se puede hacer sobre el aborto. No discutamos tanto si legalizarlo o no legalizarlo. ¿Por qué no discutimos mejor cómo ayudamos a las mujeres que no abortarían si tuviesen esa ayuda, que es la gran mayoría? Y en una de esas, ayudando a esas mujeres, terminamos con el tema. Y luego, si hay mujeres súper autodestructivas, que uno las encuentra en las feminazis y en las neofeministas, porque no voy a hablar del feminismo en general, hay un feminismo súper positivo y que está anclado, digamos, a ciertas ideas de una cierta justicia, etcétera, que lamentablemente solamente mira a la mujer y nunca mira al hombre, entonces hablan de igualdad de género, pero todas las injusticias que afectan a los hombres para ellas no existen. O sea, en eso son súper incoherentes, son muy emocionales, tienen poca preparación, digamos, preparación filosófica de fondo, porque en realidad las mismas feministas, exceptuando muy pocas, no tienen preparación filosófica de fondo. Entonces no sacas nada con leer a las feministas. ¿Te das cuenta? Porque, y no es que filosófica, no me quiero referir a que hayan leído Aristóteles. Lo que yo me quiero referir es que tú tengas un mínimo de sensación de cuando algo es lógico, es coherente, se sigue, básicamente está anclado a la realidad o es una quimera y estáis hablando del unicornio azul. ¿Cachai? Sí. Claro, de hecho, o sea, es que bueno, el caso de la peruana creo que es reflejo de lo que estamos hablando. En el fondo hay una frase de Leonard Cohen que dice que en una masacre no hay buen lugar para estar. En el sentido de que si una persona llegó al punto de necesitar un aborto por ese motivo, porque todo va a ser súper honesto, yo en el tema del aborto por violación, no me queda tan claro que esté en contra, la verdad, en ese punto en particular. En lo demás, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero quiero quedarme con esa idea de lo que mencionaste, que si ya se llegó a un punto de que una persona necesita un aborto, porque ninguna de las dos salidas es buena, creo yo. O sea, las dos salidas involucran problemas si una persona necesita un aborto. Entonces, algo hay para atrás que hicimos mal antes. Y claro, obviamente se debería apuntar a eso, sin duda. Sí. Pero quiero detenerme en el feminismo, ya que lo mencionaste. Porque efectivamente no sé, y específicamente en el tema de las cuotas de género en la constituyente, que de hecho escribí una especie de ensayo, si se puede llamar de alguna forma, al respecto de eso, de que eso ha sido celebrado y que primera vez que Chile va a tener cuotas en la cuestión y todo, pero finalmente la desigualdad frente a la ley, y ya creo, en mi opinión por lo menos, ya pasamos literalmente a tener ciudadanos de segunda clase con ese tipo de cosas. Y ya la lógica de las cuotas de género se instaló absolutamente. Absolutamente. O sea, metamos cuotas no solo de género, sino de pueblo originario y todo. Metamos cuotas de todo en todas partes porque son maravillosas. Y creo que lo que se desconoce, creo que esto también lo hablamos un poco en la vez pasada que conversamos, es la raíz filosófica que hay detrás de esto. Porque eso, si las feministas hoy en día, porque creo que hay feminismo súper positivo, no sé, hoy día creo que el feminismo desde su origen, creo que ya cumplió sus objetivos originales, digamos. La igualdad entre la ley hoy día, en mi opinión, ya existe. Y creo que se puede demostrar o sea, hoy día la igualdad entre la ley existe en casi todas las democracias occidentales. Ahora, el tema por lo tanto, en consecuencia, en mi punto a lo que voy, es que las cuotas de género y ese tipo de medidas, lo que son no es buscar igualdad,
porque como bien dijiste, no se busca igualdad a raíz de todo el espectro. De hecho, el 99% de la gente en las cárceles son hombres. Ahí no, ahí me imagino que no estamos buscando el 50 y 50. El 99% de las personas que trabajan en los 10 trabajos más peligrosos, tú también lo pueden buscar. De hecho, creo que en la descripción del capítulo en YouTube, del capítulo 18 del podcast, ahí pueden encontrar toda la bibliografía donde está esto. Bueno, el 99% también son hombres. De hecho, las muertes laborales, la inmensa mayoría también son hombres, pero en eso nada se busca igualdad. Entonces, esto no es feminismo, esto no es igualdad de género, esto finalmente es neomarxismo, esto es posmodernismo puro. Entonces, creo que volvemos al punto, y a eso me refería con lo del capítulo pasado, que finalmente se están avanzando agendas disfrazadas de otra cosa, que les ponemos nombres bonitos, feminismo, igualdad de género, maravilloso, todos queremos eso, pero no es eso, pues, compadre. Te están envolviendo, ¿cachai? En papel de dulce, una cuestión que no es un dulce. Y esa retórica creo que se ha instalado mucho. De hecho, bueno, yo sigo mucho lo que está pasando en Estados Unidos, el grupo Antifa, por ejemplo. Es la misma cuestión, Antifa, hoy antifascismo, sí, nadie quiere fascismo, maravilloso. Pero ¿son antifascistas? El Black Lives Matter realmente está defendiendo los derechos de la gente negra en Estados Unidos. Entonces, sí, y no cuesta tanto darse cuenta que no, si yo no soy un experto en posmodernismo ni en neomarxismo, me he leído un par de libros, lo he estudiado bastante, te he escuchado bastante a ti cuando he hablado de estas cosas, de las corrientes filosóficas detrás, a Axel también. Y no hay que ser un experto para darse cuenta de de que al final nos están vendiendo la pomada y que te están pasando gato por liebre con todas estas cosas. Sí, bueno, a ver, digámoslo en sus términos. A ver, quisiera, antes de entrar en esta segunda intervención, que plantearte un poco mi propia visión del aborto. La verdad es que soy bastante pragmática. Creo que cuando la pastilla abortiva te la trae el Uber Eats, no es mucho lo que digamos, lo que se puede hacer es seguir avanzando en el apoyo a las mujeres, avanzando en el abrazo a la vida, avanzando en eso. Pero además a mí no me gusta el Estado metido en la vida de la gente. ¿Ah? Claro. Y como dices tú, cuando ya hay alguien que tiene que abortar, algo se hizo mal antes que eso. Sí. Y por ejemplo, algo que se puede haber hecho mal es que aquel hombre que tuvo relaciones con esa mujer no se cuidó, y como no se cuidó, porque aquí es de los dos lados, entonces ahora van a abortar a su hijo. Entonces, si empezáis, quizás si los hombres se empiezan a hacer cargo también, se les acaba el tema a las feministas. Quizás si junto con eso nosotros empezamos realmente a ayudar en lugar de estar invirtiendo la plata en el lobby para que el Estado siga castigando y penalizando el aborto, la invertimos en ayudar a las mujeres que están en una situación de fragilidad y que si no, no abortarían, y en tener realmente casas de adopción para niños, ¿no? Que los den en adopción, no como pasa en el Sename que no te los dan en adopción porque es un negocio. ¿Mm? Entonces, quizás el problema del aborto y la discusión del aborto se reduciría a muy pocos casos. Sí. Mujeres apoyadas, hombres conscientes, se acabó, no hay más. ¿Qué les va a quedar una feminista para poder, supongamos que que en el feminismo sea fundamental la lucha del aborto para poder llevar a cabo su plan neomarxista, porque este es un neofeminismo, esto no es un feminismo. Sí. Y ese neo viene anclado al neomarxismo. Ahí está el fundamento. Y imaginemos que en un mundo en que los hombres se cuidan y no embarazan a las mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a un banco de espermios a comprar espermios para poder abortar luego? Claro. Y ya, se acabó el problema. Sí. Hombres del mundo unidos, ¿sí? Y si a ustedes no les gusta que aborten a sus hijos, no embaracen. Mira qué simple. ¿Ya? Así que yo creo que la cuestión va por ahí y como te digo, no estoy a favor de la penalización del aborto en el sentido de que ya cuando se llegó a ese punto, ¿qué vas a hacer? ¿Una mujer abortó, la vas a meter presa? No, claro. no sé, no es tan fácil, ¿ya? Lo que quiero decir es que así como
Yo estoy totalmente en contra del aborto, al mismo tiempo hay ciertas cosas en las que uno puede aplicar a sí mismo, pero es muy difícil aplicar a los demás. Y yo tengo amigas que han abortado y no han sido una situación feliz, lo han pasado súper mal, y yo no soy quien para juzgarlas. Ese es como mi punto, ¿sí? Ahora, con independencia de eso, creo que las soluciones van out of the box. No es la discusión de si es legal o no es legal el aborto. Creo que las soluciones van por, señores, no embaracen, y ¿saben qué más? Háganse cargo ustedes y apoyemos a las mujeres que están mal. Creo que con eso salvaríamos a muchas vidas, muchas vidas. ¿Cachai? Entonces hay que ir avanzando. Todo es un tema de avance, de matices. Luego, en lo que se refiere a la Pero si paridad te de puedo hacer un género, paréntesis de sí, 10 segundos sí. que, de hecho, muy interesante, porque creo que nunca había escuchado eso de yo estoy en contra del aborto, pero de ahí a penalizarlo, porque creo que nadie está a favor del aborto. ¿Quién puede estar a favor del aborto, promoviendo el aborto? Que creo que es lo que el movimiento neofeminista está haciendo. El aborto es maravilloso. Abortos para todo el mundo. O sea, ninguna persona con dos dedos de frente puede estar a favor del aborto en el sentido de ser un activista por el aborto. Pero entonces creo que es interesante que estés llevando la discusión a no estoy a favor o en contra, sino a vamos a penalizarlo o no. Así que creo que eso es un punto bien interesante. Así que eso, perdón, Sí, dale, sigue, ahora, y otra cosa gratuito, libre, y vamos pagando vamos financiando las consecuencias claro, de tu vida sexual, de tu vida íntima, todos los ciudadanos. O sea, si a ti te gusta tener una vida sexual súper irresponsable y quedar embarazada 5 veces en el año, bueno, nosotros tenemos que financiarte esa cuestión sí, cuando hay gente pobre, hay gente con cáncer, hay niños en el Sename. No, primero estás tú, ¿ah? Estás tú porque no, pues eso. Y más encima, libre, o sea, sin límite, o sea, porque uno podría decir, bueno, te pasó una vez, no tenéis los recursos, ok, pucha, te vamos a ayudar, pero ya, pues, luego hazte responsable. De sí, aquí vamos de nuevo a lo que tú decías antes, no se evalúa ni un costo, no se evalúa el trade-off, no hay ni un trade-off en la mente de las personas, ¿cachai? Bueno, y respecto de la paridad de género, lo que ha hecho la gente que ha promovido la paridad de género, las minorías, la sobrerepresentación de minorías, etcétera, esas son personas que han destruido el derecho a la igualdad de derechos. O sea, son esencialmente antidemocráticos. sí. Es así de simple. Yo estoy totalmente a favor de que se exija que dentro de las listas de candidatos a cualquier cargo, todos los partidos tengan que tener paridad. Totalmente a favor. Pero tú no puedes intervenir el voto. El voto final es del votante. Una persona, un voto. Es distinto que yo en mi lista incluso tenga que llevar tal porcentaje de pueblo originario, tal porcentaje de mujeres, tal porcentaje de hombres, no sé, eso es distinto. Yo no estoy con eso afectando el voto del ciudadano al final. ¿Te das cuenta? Yo no estoy haciendo una vez que ya se votó y que la Vanessa sacó 10 votos y Alan sacó 150.000 millones de votos, dado que tenemos una regla de paridad, esas 150.000 millones de personas, que sé que no existen sobre el planeta Tierra, pero me gusta exagerar algunos puntos, digamos, para que nos imaginemos la brutalidad de la estupidez de lo que se está haciendo, se quedan sin su representante. Porque por mí, porque dado la ley electoral, yo tengo 5 hermanos, más 3 hijos, más mi pololo, más una amiga. Listo, porque esas 10 personas votaron por mí. Listo, yo salí electa. Entonces, si eso no es destruir la democracia, entonces, ¿qué es lo que es? Han destruido el derecho a la igualdad de derechos. Y de ahí se sigue que hay personas de primera y de segunda categoría. A mí, ¿por qué me parece bien que las listas de candidatos sean paritarias? Porque es verdad que hay un cierto machismo o que hay ciertos mundos y el machismo, espérate, perdona, ¿quién le dice a tu hijito, mi guagui, qué él quiere comer hoy día? No se mueva, mi guaguito, quiere una salchichita con huevito. Ay, que es mala esa mujer, que lo trata tan mal. Quédese conmigo, mi guaguito. ¿Quién hace eso? Oigan, no hablemos lecera, si del machismo somos responsables todos, ¿ok? Porque la mujer que no tiene una pareja en su marido,
o en su relación conyugal, busca la pareja en su hijo. Sí. Y esas son lo que Freud llamaba las madres devoradoras. Entonces, no vengamos. Si el machista al final es un tipo devorado por una mujer, no es otra cosa. ¿Sí? Ya. Luego, eso no significa que cuando es adulto no pueda tomar conciencia y cambiar ese estado de devorado por un estado de evolucionado. Porque esa es su responsabilidad y la responsabilidad que todos tenemos como adultos, hacernos cargo de la mochila que los padres nos dejan cuando éramos niños, ¿ya? Y de potenciar las cosas buenas que también los padres nos dejan. Entonces, el tema es que hay mundos que han sido históricamente habitados por hombres y por lo tanto las reglas de esos mundos son muy, a ver, ¿cómo te lo podría decir? Son muy poco amables con las mujeres porque están construidos por hombres, ¿ya? Es como que yo te invité a ti a un club de Lulú. Claro. Capaz que lo pasáis bien porque tú eres un hombre como bastante amplio, pero no sé, en un club de Lulú tradicional, no uno mío, donde se hable de las guaguas, de los pañales, de, no sé, las plantas, el jardín, no sé, el hombre como que va a preferir hablar de otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, y ahí el tejido está hecho entre mujeres por mujeres. Entonces, no es que un hombre no pueda venir, pero no se va a sentir tan cómodo. Ahora, cuando las dinámicas son violentas, como en la política, que son extremadamente violentas, entonces es muy difícil que una mujer entre, por lo mismo que yo no fui a constituyente, es muy difícil que una mujer entre y se pueda sostener conectada a su feminidad y sin ser en realidad una persona que está conectado está desconectada de su emotividad, de su feminidad, de su fragilidad, y por lo tanto es capaz de ir como una guerrera valquiria a clavarle, digamos, a sacarle el corazón del pecho al que encuentre, digamos. O sea, claro, hay mujeres que tienen esa impronta, pero son muy pocas. Entonces yo creo que es importante que las mujeres participemos en la esfera pública, que participemos en la legislación, y acá por un tema, además, de que tenemos sensibilidades distintas, hay que hacerse cargo de eso. Mira, Alan, si yo te digo a ti, vamos a hacer, yo hace muchos años que no veo televisión, pero te va a resonar algo, digamos, común. Ya, comercial, publicidad de un desodorante para hombres, ¿ya? ¿Qué es lo que uno veía reiteradamente siempre? Que el hombre se echaba el desodorante, o el perfume, o la colonia, o lo que fuese, y parecía una horda de mujeres así como, el sueño del hombre es el harem, el sueño. ¿Te podrías imaginar tú un comercial, una publicidad, en que esa fuese una mujer que se echa un perfume y llegaran 30 hombres a desearla? No. Porque el sueño de la mujer es normalmente el tú a tú, digamos, ¿no? Es como el príncipe azul, por decirlo de alguna manera, el único. Entonces, ¿qué pasa cuando se legisla sobre acoso y quienes legislan son los hombres? Que el hombre no tiene ningún problema con que lo acosen, normalmente. ¿Ah? El hombre es una cosa que el sueño del pibe, esa cuestión, la ponen hasta en la publicidad. Entonces el hombre no puede legislar muchas cosas sin la mirada femenina, porque nos afectan a nosotros, y si nosotros no tenemos voz en ello, después evidentemente que se produce una tremenda frustración de la sensación de injusticia, porque por darte ese botón de muestra, en la legislación sobre temas de acoso, etcétera, tiene que estar la mujer, porque el hombre lo vive de la manera radicalmente distinta, y no es culpable por eso ni el hombre, ni la mujer, ni nada. Son sensibilidades diferentes, ¿cachai? De hecho, qué buen punto. O sea, mi primera, te voy a ser honesto, mi primera reacción fue que raro lo de las cuotas en los partidos. Primero porque, aparte, me gustaría ver, o sea, creo que sería interesante ver si los partidos ahí estarían tan a favor de las cuotas de género como están ahora, si es que estuviesen obligados a... De hecho, creo que José Antonio Casta ha dicho esto varias veces. Bueno, si los partidos siempre han podido tener igualdad de género y paridad y indígena en sus listas, ¿por qué no lo hacen? Siempre lo han podido hacer. Entonces, claro, por esa parte sería interesante verlo. Y lo otro es que, bueno, al final con lo último que dijiste, de cierta manera me convenciste, pero a priori te iba a decir que las diferencias en política, la política es un mundo muy agresivo, entonces la razón por la que, de hecho esto me ha dado la lata de estudiarlo bastante, la razón por la que hay más hombres que mujeres en política es la misma razón por la que hay más hombres que mujeres en las cárceles, en el fondo. El hombre en promedio es mucho más agresivo que la mujer, desde un punto de vista psicológico. Entonces, también creo que con el tema de las cuotas, sea donde sea que estén,
siempre hay que tener ese ojo de no ir contra la naturaleza humana y contra las diferencias biológicas que tenemos, que obviamente los posmodernistas se esfuerzan en ignorarla, pero que están, o sea, la literatura científica es clarísima en ese aspecto, entonces no sé cómo pondera eso en tu postura de que efectivamente deberían haber cuotas de Es que el mujeres mundo en... político es una construcción de los seres humanos. El mundo político no es biológico. El mundo político no Claro. existe donde los seres humanos viven en estado de naturaleza, en estado salvaje. No existe. Y por lo tanto, si es una creación de nosotros, puede haber un nosotros o puede ser una creación solo de hombres. Luego yo entiendo que producto de nuestra historia, de nuestra evolución, ha sido un mundo habitado normalmente por hombres. Y no tengo problema con eso, no los estoy retando, digamos, no tengo problema. Por eso es que están esas dinámicas instaladas. La pregunta ¿es necesario que estén esas dinámicas? La política no puede ser sin agresión, sin violencia, sin una competencia que revienta al otro. No se supone, yo vengo de estudiar 14 años Hannah Arendt, no se supone que la política es la persuasión a través de la palabra, que reemplaza justamente el uso de la fuerza y de la violencia. No es parte importante del problema de la crisis de las democracias occidentales el hecho de no haber transformado la política en el uso de la persuasión, de la palabra, del abrazo a la perspectiva del otro, de una palabra que no oculta intenciones, sino que revela realidades y que podemos compartir para encontrar juntos las soluciones a los problemas comunes. ¿No se supone que ese es el leitmotiv de la política? Entonces, en eso los hombres, en su trabajo que han hecho, que por un lado tiene cosas muy positivas porque han construido todo este mundo, porque este mundo ha llevado a que nos podamos ordenar, etcétera, pero en eso los hombres hoy día, nosotros somos un tremendo aporte para justamente cambiar la realidad política, porque tenemos que sacar la violencia del tejido de la política. Mira Lavín, que acaba de renunciar a su candidatura a alcalde para tomar la presidencial, y para mí Lavín dio un golpe magistral cuando habla de voy a trabajar por la unidad de los chilenos. Eso a mí me apela muy profundamente. Basta con el antagonismo, basta con que las tres comunas, con que los pobres, con que la que anda en el auto no sé qué, con que... Basta, no queremos más de eso. Construyamos algo en que podamos integrarnos. Basta con una juventud de Bópoli diciendo no podemos dialogar con el Partido Republicano. Sí sé que en el Partido Republicano hay cabritos que no cachan nada y que se ponen poleras que no corresponden y que hacen cosas que no corresponden. Lo sé. Pero hay mucha gente que no es así, ¿ya? Que no somos así. Entonces, está bien, hay que enseñarles de qué se trata la política, de persuadir, pero el Partido Republicano no abraza, al contrario, el único partido de toda la derecha que tiene en sus principios el rechazo explícito a la violencia como medio para conseguir fines. Entonces, chuta, yo soy libertaria y luego me hicieron un espacio ahí, ¿sí? ¿Ok? Yo soy libertaria. Y coincido con republicanos en que hay que ponerle un límite al Leviatán, porque eso es lo que nos está destruyendo. Pero acabo de entrevistar a Sichel, y Sichel dice lo mismo. Pongamos un límite a este monstruo. ¿Cachai? Si nos están rentando impuestos, nos están rentando en regulaciones, nos están destruyendo la vida desde el Estado. Por mientras se suben los sueldos un 2,7% nominal en medio de la pandemia, cuando todo el promedio de la baja de sueldos del mercado ha sido un 30%. Y ellos se siguen subiendo el sueldo a costa de nosotros, que perdimos un 30% de poder adquisitivo. O sea, es que están de patio, están completamente fuera de foco. Y de ahí vienen a mí, de Bópoli, la juventud, a decirme, no, es que no podemos hacer un pacto con republicanos. Es que no están viendo lo que pasa en la Araucanía. Es que esa gente no tiene derecho a la vida. Y lo único que les puede devolver el derecho a la vida es un pacto social de unidad en que vayamos por resolver los problemas importantes y que nos respetemos como ciudadanos igualmente libres. Y esa igualdad, la gente de Bópoli ha trabajado por destruirla en la medida en que apoya derechos de minorías y sobre representación de esas minorías. Ellos han destruido el derecho a la igualdad de derechos. Y el derecho a la igualdad de derechos es el fundamento de la democracia. Es decir, de ahí se sigue que hay una línea, no todos, pero hay una línea
de militantes de Evópolis y dirigentes de Evópolis que son antidemocráticos. Porque justicia histórica, yo te voy a hablar de justicia histórica, Alan. Ya, pues, yo te voy a hablar de justicia histórica. ¿No son los hombres a los que históricamente los han mandado a la guerra? Y los han liquidado por masa y las mujeres nos quedamos en la casa tranquilas, esperando que vuelvan de la guerra. ¿Por qué no piden justicia histórica y salen ustedes a las calles? Dicen, basta. No queremos ser más parte de las Fuerzas Armadas. No queremos ser más carabineros. No queremos más que nos usen de carne de cañón. No puede ser que el valor de nuestra vida. ¿Por qué si se hunde un barco, dicen las mujeres y los niños primero? O sea que mi vida, Alan, vale más que la tuya, porque me van a salvar a mí, no a ti, si se hunde el barco. Si se quema el edificio y a los dos nos puede y el bombero puede salvar solo a uno de nosotros dos, créeme que a ti te va a dejar quemarte y me va a salvar a mí. ¿Justicia histórica? Ya, pues pidamos justicia histórica. Justicia histórica con toda esta gente, con todos estos mapuches que están siendo instrumentalizados a nivel internacional por el narcoterrorismo como una máscara de buenismo, de nuevo lo mismo, todo está enmascarado aquí, todo tiene una apariencia de bien y detrás está la monstruosidad y la crueldad y el apetito por el poder total. ¿Por qué no le hacemos justicia al lonco que le mataron a sus dos hijos, un lonco casado con una machi, que le mataron a sus dos hijos para amedrentar a todos los otros mapuches que no están de acuerdo con el narcoterrorismo? ¿A los yanaconas, que por querer salir adelante, que por querer trabajar y mejorar su calidad de vida, los narcoterroristas les han reventado su existencia? ¿Qué pasa con esos mapuches? ¿Por qué ellos no importan? Ah, y la CAM, miembro de la CAM es un señor tan mapuche que su apellido es Berghoff. Berghoff. Yo soy von Hohenhagen. Me identifico en Berghoff a un señor de origen igual al mío, alemán. 800 kilos de pasta base le pillaron. ¿Ah? Entonces, y usted me da, ¿por qué no le hacemos justicia a esos mapuches? ¿Por qué esos mapuches no salen en ninguna parte? ¿Hasta cuándo la hipocresía de los medios de prensa? ¿Por qué no salen esos mismos mapuches que hoy día están reventados hablando en los medios internacionales, en la Deutsche Welle, etcétera? No. Y por mientras, lo que se está financiando es el avance de un narcoterrorismo que en el fondo tiene eso sí, yo aquí, mira, el tema de la pandemia no lo tengo tan claro que sea una confabulación política, etcétera, etcétera. No lo tengo tan claro, ¿ya? Y por lo mismo que uno ve a la OMS diciendo, sí, cuarentena total, y después, no, es que no sabemos, es que como que uno ve que hay un poco pero en esto, en el avance del narcoterrorismo en Chile, Maite Orsini, Carlos Montes, Cecilia Pérez, año 2019, mes de agosto y septiembre antes del estallido revolucionario, diciendo que el narco se había metido en el Congreso de Chile, que estaba financiando partidos políticos, porque nada de eso se investiga. Acá sí hay un plan bien preparado. Acá sí se nota el guante del polvo blanco. Acá sí, eso de todas maneras. ¿Cachai? Entonces, yo de verdad, cuando veo a las juventudes de Evópolis haciendo una declaración como la que hicieron, que por lo demás es lo más contradictorio que hay, porque están diciendo que los demócratas, en pos de la democracia, no pueden dialogar con el Partido Republicano. Bueno, pero la democracia no era dialogar. Digamos, no estás haciendo una contradicción en tus términos, es como decir, la verdad no existe. Ah, ¿y eso entonces no lo estás tomando como una verdad? Ergo, ¿no se contradice en sus propios términos? En vez de estar preocupado de la gente que está sufriendo en la Araucanía, del agricultor que acaban de matar, el PDI que acaban de matar, y de los otros dos que dejaron heridos, no sé si murió uno más, toda la gente que ha muerto en la Araucanía, no, están preocupados de que los pueblos originarios tengan representación. ¿Quiénes son los que van a tener representación si tienen silenciado este narcoterrorismo a todos los mapuches que no están de acuerdo con ellos? ¿Quiénes van a ser los del pueblo originario que van a llegar a ocupar esos cargos? No, es que como se ve bonito, pero no, se ve súper bonito porque yo defiendo el derecho a los pueblos originarios. Lo que estás defendiendo, dada la realidad que hay hoy día, es el derecho del narcoterrorismo a destruir a los pueblos originarios. Eso es lo que tú estás defendiendo. Pero no importa, no, porque no ves cómo se ve bonito. Eso es.
Eso es. Es que bueno, bueno, esto estoy escribiendo una columna que el título es La homeopatía de la idea. Espero publicarla la próxima semana, que justamente habla de eso, de cómo la juventud, es que bueno, mi generación es nefasta, la verdad. Es una vergüenza porque están, o sea, son los reyes del postureo ético, justamente en ese sentido, de que porque se ve bonito, o sea, es la generación de que si le van a dar plata a un pobre, lo tienen que grabar y subir a Instagram. En el fondo, todo lo hacen para mostrar lo éticamente superiores o sea, claro, lo buenos que son, y lo amables, y lo solidarios, y lo empáticos que son. Todo se trata de eso. Eh, y bueno, la homeopatía, la idea justamente de lo que hablo es que es tan mínimo el entendimiento que tienen de las cosas que están diciendo. Como dijiste, obviamente hay gente de la juventud del Partido Republicano que no entiende nada de lo que dice, y los niñitos de Ópoli, la misma cuestión, que como la comprensión que tienen de las corrientes filosóficas que creen que están defendiendo es tan ínfima, es una cuestión tan diluida, por eso la homeopatía, a eso me refiero, es una cuestión tan diluida que finalmente si pudiesen entender realmente lo alejado que está lo que están diciendo con la cuestión de verdad, o sea, les daría, pero se metería en la cabeza en la arena de la vergüenza. Es que es el punto, la vergüenza que debiera darte, Eso es. terminar perjudicando a la persona que querías ayudar o que decías querer ayudar, porque en el fondo lo único que estabas haciendo era un gesto narcisista Claro, de amor a ti mismo, nada sí. más. Y de hecho, hace poco, esto ya, creo, si ya llevamos una hora, si vaya a ir cerrando, no quitarte tanto tiempo. Hace poco vi bueno, yo sigo muchísimo a Jordan Peterson, me leí los 2 libros que ha publicado, ya me compré el tercero que sale en marzo. Y él publicó en su página web una lista de lecturas mínimas que todo el mundo debería leer. Está Víctor Frankl, Dostoyevsky, Solzhenitsyn. De hecho, todas mis lecturas actuales las estoy basando en eso. Entonces, en esta lógica, justamente también de la homeopatía, la idea de los jóvenes, del mínimo entendimiento, porque creo que pasa por ahí. O sea, no solo de los jóvenes, sino que justamente se den situaciones como que los funcionarios del gobierno hayan subido sus ingresos, mientras que el poder adquisitivo de todo el resto de los chilenos haya bajado un 30%, cosas como el avance de las cuarentenas, todas estas cosas, creo que en gran parte la supresión de libertades avanza justamente porque la gente no entiende nada y no entiende lo que está pasando realmente. De hecho, hay una frase del periodista estadounidense que se llama Dave Rubin, que hace poco sacó un libro que se llama Don't Burn This Book, recomendado también. Él dice, congelemos los sueldos de todos los parlamentarios hasta que abramos el país, en el fondo hasta que se acaben las cuarentenas, las restricciones y todo, y dice que el país se abriría en 5 minutos. Y claro, efectivamente, o sea, hagamos de tal manera que los parlamentarios se vean igual de golpeados que todo el resto de la población por las medidas que están implementando. Pero bueno, a lo que voy es que todo el avance de estas cuestiones se dan porque la gente al final no entiende nada de lo que dice, no entiende nada de lo que habla, cuando le dicen algo tampoco lo entiendo, o sea, creo que tú me lo dijiste, de hecho, la vez pasada, que el 80 y tanto o 90% de la gente en Chile no entiende lo que lee. Y gran parte creo que pasa por ahí. Entonces, bueno, pues de esta lista de lectura, te quería preguntar a ti un par de lecturas mínimas que se te vengan a la cabeza ahora. Obviamente no, no preparamos esta pregunta, pero algo que quizás algunos libros, algunas lecturas mínimas, algunos autores quizás que podrían volver en el fondo, la gente que quiere entender estas cosas, la gente que te sigue quizás, que escucha este podcast también, que quiere entender las cosas, quiere saber defender estos puntos, quiere poder tratar de incentivar a que la gente piense de manera crítica y de manera racional. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles serían algunas? Mira, antes de dártelas te voy a contar una anécdota. Lo escuché de un diálogo entre dos liberales, libertarios argentinos, que siempre son súper interesantes de oír porque no tienen pelos en la lengua. Y ellos citaban no me acuerdo a quién, pero que daba una explicación de por qué nunca hubo una guerra nuclear. ¿Por qué la Guerra Fría no se tradujo en una guerra nuclear? Mientras que todas las otras guerras sí se dieron con todas las crueldades, con todas las trincheras. La Primera Guerra fue infinitamente más cruel que la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Gas pimienta, gas mostaza, perdona,
¿cómo se llama esto? Lanzallamas, todas esas cosas, ¿no? Además de todo lo demás. Bueno, porque una guerra nuclear hubiera implicado que los mismos políticos se hubiesen visto afectados. A propósito de, ajá, claro, sí, es una cuestión. Bueno, en cuanto a los libros, yo creo que es muy importante para entender cómo funciona un régimen marxista, leer Cisnes Salvajes. Porque Cisnes Salvajes narra la historia de China. Son 3 mujeres, la abuela, la madre y la hija es la autora. Es una autobiografía casi no novelada, lo diría yo, donde realmente uno se empapa a un nivel. O sea, parte con la abuela como concubina bajo la dinastía, bajo la última dinastía. Y lo que significaba toda esa estructura, es una cuestión súper también totalitaria. Pero ahí te das cuenta de la diferencia entre una monarquía y un gobierno, un régimen totalitario. O sea, nunca China vivió bajo las monarquías lo que vivió después con el gran salto adelante, la revolución cultural, millones y millones y millones y millones de muertos de hambre. Entonces, ese es un libro que es de tal potencia, Alan, que yo se lo leí a mis hijos, es un libro que tendrá unas, no sé, 500 páginas. Entonces yo como mami, niñitos no leían, entonces yo me sentaba todos los días a leer. Y llegó un momento del libro, estuvimos, no sé, pues 3, 4 meses leyendo todos los días, en que muere Mao. Y mis niños tendrían, no sé, pues 13 años y 15, te miento. ¿Sabes que se han parado de la mesa? Porque yo leía mientras comían. Ya no era en la camita, porque ya está muy grande. Se han parado de la mesa y se han abrazado. Gritaban y saltaban, ¡se murió! ¡Se murió! Te juro que era una cosa, el libro es tan potente que te lleva a ese punto. Por fin se murió. Increíble. De ahí yo ahora estoy leyendo este libro de Vasily Grossman que se llama Todo Fluye, que también, bueno, esto ya es con la Unión Soviética, muertes de Stalin, y el que vuelve del campo de concentración, del Gulag, ¿ya? Estoy leyendo ese libro. Después, claro, Víctor Frankl, yo El hombre en busca del sentido siempre lo recomiendo, evidentemente, pero por decirte, creo que al menos la parte del Inquisidor de los hermanos Karamazov hay que leerla, al menos esa parte es el arquetipo de la destrucción de los fundamentos de la Iglesia Católica y cómo ese inquisidor hoy día ha sido reemplazado por el progre populista. Porque de verdad que es genial, esa parte es muy, muy buena. Bueno, yo creo que de Hannah Arendt hay que leer Entre el pasado y el futuro. Es un libro muy bueno de varios artículos que te permite reflexionar de cosas de fondo respecto de la cultura. Y claro, y yo creo que también algo que uno no puede olvidarse es de leer cada cierto tiempo algún diálogo de Platón o de Sócrates, porque no, bueno, no sabemos cuál es el que está hablando, pero ahí hay alimento para mantener vivo el pensamiento. Lo más importante, más que saber materias que hoy día uno puede googlear, ¿sí? Y que es mantenerse pensando, activo siempre. Y por eso es que se da también este diálogo contigo, porque bueno, como vieron los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿cuál es la respuesta frente al aborto? No es fácil. Hay temas que no son fáciles. Hacernos cargo de la complejidad de la vida, de los fenómenos y del mundo, es parte de nuestro desafío. Hay cosas que no tienen una respuesta blanco-negro. Hay cosas que ni siquiera nosotros somos capaces de decir sí o no. No todo resiste el maniqueísmo. El maniqueísmo sirve para pocas cosas, de hecho. ¿Queremos que la política pública sea eficiente? Sí. ¿Quién quiere que no? Ya, perfecto. Esas cosas sí, resulta decir sí o no. Pero no resulta decir sí o no, bueno,
perdón, va a haber gente que va a decir que no, porque ante una política pública eficiente se va a reducir los niveles de desigualdad, y esa gente necesita que se mantengan altos niveles de desigualdad y de insatisfacción para poder promover su lucha de clases. Entonces esa gente va a estar en contra de la eficiencia del Estado. Ya, pero hablemos de la gente que es más o menos sensata y razonable. Pero hay otras cosas, le digo a todos tus auditores y telepensantes, que no tienen una respuesta tan simple. Me alegro que haya gente que tenga una respuesta muy clara. El otro día escuchaba a Milei hablando con Johannes sobre el aborto y él tiene una respuesta muy clara. Me alegro, coincido con él, pero de ahí cuando oigo a otra persona hablar desde la perspectiva de, por ejemplo, la persona que ha sido violada, la persona que está angustiada y que no tiene cómo sobrevivir si tiene un hijo, una amiga mía que abortó porque ella ya se hacía cargo de sus hermanos, y si no se iban a morir de hambre los hermanos, y ella, ¿cómo juzgamos ahí? Entonces, por eso yo me identifico con este ser cristiana de la parábola de la cizaña y el trigo. Cuando la parábola dice lo siguiente, dice que había un señor que tenía unos campos que sembraba con trigo sembrado, ¿no es cierto? Y un día un enemigo fue y sembró maleza, cizaña. Y entonces se acercaron todos a este señor, esto lo cuenta Jesús, son las parábolas de Jesús, si es que creemos que Jesús existió y todo, bueno, dejemos eso para otra conversación. Y entonces se le acerca uno de los campesinos y le dice, su enemigo ha plantado cizaña en el campo, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y lo que le responde el dueño del predio es, no, porque cuando arranques la cizaña vas a arrancar también el trigo. Y termina la parábola con un Jesús diciendo, el juicio es de Dios, no es de los seres humanos. Así es que si tuviésemos un poco más de humildad, yo creo que podríamos ver en el otro desde el corazón y entender la complejidad que implican cierto tipo de situaciones donde nosotros no somos quienes para juzgar, creo yo. Eso es lo que te puedo decir. Extraordinario. Bueno, de hecho, a raíz del último que mencionaste, creo que se podría generar una discusión interesante, que es un tema que a mí me interesa mucho y no, la verdad es que no lo he conversado, de la relación entre la religión y justamente la libertad, el liberalismo, el libertarianismo quizás. Así que, no sé, si te gustaría, podríamos, te gustaría volver a invitarte para conversar eso en otra ocasión. Y lo que sí me gustaría agregar es que ya anoté todos tus libros, lo voy a dejar en la descripción del capítulo para que todos los que lo escuchen puedan acceder a ellos. Y creo que esa es una muy buena práctica que empecé a implementar hace poco, de empezar a todos los profesores en la universidad o toda la gente con la que tengo la oportunidad de conversar acá, pedirles su lista de recomendación de lectura. Ahí se pueden sacar, podemos realmente, creo que, entender a la otra persona, entender de dónde viene y aportar a justamente lo que mencionaste antes, esta lógica de dejar de estar tan dividido y entender que la otra persona dice lo que está diciendo no por llevarte la contra, no porque es un despreciable, facho, el título que queréis ponerle, sino que tiene sus razones, también tiene sus motivos, y creo que esa es una forma, además, muy que fomenta mucho el desarrollo personal y el crecimiento intelectual, de poder entendernos y dejar de estar tan divididos. Así que nada. Y hay 2 libros para mujeres. Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Píncola Estés, es mi libro de cabecera para el trabajo psíquico con la feminidad. Y les recomiendo mucho, bueno, yo ahora voy a relanzar mi libro Que no te rompan el corazón, que son 8 historias arquetípicas de lo que nos pasa a las mujeres con hombres que son seres humanos, de carne y hueso, y que no siempre están listos por una relación y luego pasan cosas y uno, bueno, ahí se queda con una herida que más que quedarse con la herida hay que sanarla, hay que significarla y hay que transformarla en una experiencia de sabiduría a compartir con otras mujeres. Pero sí hay otro libro que me inspiró mucho para escribir mi propio libro ahí, que se llama Mujeres que aman demasiado. Yo creo que hay que fomentar en las mujeres, a modo de sacarlas de la garra del neofeminismo, el autocuidado. Justamente al revés de lo que el neofeminismo enseña, que es destruirte a ti misma, es cuídate a ti misma.
Y creo que ahí también no es solamente recomendación para las mujeres, mis queridos chiquillos, amigos, hombres, telepensantes, reflexionantes, viejos y jóvenes, también es para ustedes. Si hay algo muy potente en el deseo del hombre de entender a la mujer, ustedes se han quedado ahí con un dogma, que es que a las mujeres no se las puede entender. Está bien, pero puede ser fascinante intentarlo. Es verdad. Bueno, nada, un gustazo, de verdad. Lo Y disfruté. asumo lo de la invitación. Yo mi segunda tesis la hice sobre el Jesús de Nietzsche, y es un Übermensch. Así es que ahí es donde están los fundamentos en ese Jesús de un cristianismo que se funda en la libertad. No, eso también lo voy a anotar, como lectura personal. Así que más adelante tengo que ver tengo que ver de publicar esos 2 trabajos de tesis que hice. De alguna forma tengo que conseguir alguna editorial o algo. Ya llegará, yo siempre digo ya va a llegar el momento. Pero así que ahí podemos conversar de ese cristianismo. Bien, maravilloso. Bueno, darte las gracias, lo disfruté muchísimo. Estuvo muy buena la conversación, excelente forma de empezar el año. Así que, nada, muchísimas gracias. De verdad, un agrado tenerte acá. Yo feliz, Alan. Un abrazo inmenso y ahí nos estamos viendo. A ver cómo me va en este nuevo proyecto de concejal por Las Condes, que me da un poco de risa porque yo nunca me quise meter en política, pero bueno. Bueno, hay que meterse, hay que meterse, hay que intentarlo. Y por último, la vida que vale la pena no es la vida que uno llega al final y se arrepiente de lo que no hizo, sino que es la vida de que uno se alegra de lo que hizo. Así es que eso, un abrazo a todos, y ahí me mandas después nuestra conversación para que la suba a mi canal y le damos más llegada también por ese lado. ¿Te parece? Perfecto, muchísimas gracias, Vanessa. Un abrazo, que tengas un muy buen año, hablamos luego. Igual, chao, chao.